Estamos de regreso en Medicina al Día para continuar hablando con usted de temas importantes, en este caso con la compañía del doctor Antonio Ramos García, cirujano plástico certificado por el Consejo y la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y por supuesto también por el American Society of Plastic Surgeons, y precisamente hablando acerca de estos cuerpos que se encargan de certificar a los cirujanos. Vamos a hablar de un tema muy importante y es el cómo es que se tiene que llevar a cabo la formación de un cirujano plástico. Y esto para que nuestro querido público pueda entender mejor cómo un médico llega hasta ese punto, cuál es el camino que tiene que seguir para poder ejercer como un cirujano plástico. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Ramos García. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para compartir este tema con el querido público. Hola, muchas gracias a todos. Encantado de estar aquí. De antemano sabemos que en el ámbito de la medicina, para cualquier especialidad, hay un camino a seguir y hay una rama común al iniciar. Pero ¿cuál es el camino que tiene que llevar un cirujano plástico para su formación? Bueno, creo que esa es una pregunta muy importante y es un tema bastante importante que la gente debe de saber. Desgraciadamente, a veces ni el propio personal de salud sabe cuál es la formación de un subespecialista, como en el caso de un cirujano plástico, ¿verdad? Entonces voy explicando brevemente cómo es ese camino. Si me pueden pasar la lámina, por favor. Así es, ahora le pedimos a producción que nos apoye con esta información para que primero nos cuente, doctor, ¿cuál es el inicio? Bueno, primero, alguien que quiere ser especialista o subespecialista en la medicina, pues obviamente primero tiene que estudiar la carrera de medicina, que dicho sea de paso, ya sean, dependiendo del plan de estudios de cada universidad, pueden ser 6 o 7 años. Ok. Termina la carrera de medicina, te titulas y después vas a hacer un examen que se llama Examen Nacional de Aspirantes a la Residencia Médica. ¿Qué quiere decir una residencia médica? Pues es el tiempo que se tarda un médico general en ser especialista o subespecialista. Entonces, todos los médicos generales que se han titulado en cierto año, más los de los años anteriores y anteriores y anteriores, concursan por un lugar para ser especialista y entonces van a competir contra miles de médicos generales. Entonces, ya una vez que logras pasar ese examen, que dicho sea de paso también a lo largo del tiempo, te puedo decir que cuando me tocó en mi tiempo, que ya hace más como 20 años en realidad, presentaron 30,000 para ocupar nada más 5,000 plazas. O sea, de todos los 30,000 solamente quedaban 5,000 plazas para ser especialista. Entonces, pues si te vas a proporciones, pues te tienes que ganarle a 5 personas para poder entrar, casi 6, ¿verdad? Entonces, ya una vez que logras entrar o que logras pasar ese examen de residencias médicas, tienes derecho a hacer la formación de la especialidad que tú quieras, pediatría y ginecología, en este caso, en el caso de cirugía plástica, primero de cirugía. Ok. Entonces entras en ese programa y vas a vivir 4 años por lo menos en el hospital para ser cirujano general, ¿verdad? Termina ese tiempo y entonces, si quieres aplicar o quieres hacer una subespecialidad, como en el caso de la cirugía plástica, todos los cirujanos generales compiten por 74 plazas actualmente a nivel nacional para tener derecho a escoger una y hacer la formación de cirujano plástico. Entonces, y ahorita en la siguiente lámina que vamos a explicar al ratito, te voy a poner el ejemplo del año pasado para que se entienda todavía más con números, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ya una vez que entras a cirugía plástica, por lo menos pasas 3 o 4 años para hacer esa subespecialidad. Al final de ese periodo, si quieres obtener un reconocimiento universitario, que eso es lo que se debe de hacer, pues tienes que hacer una tesis, Clarisa. Así es. Y esa tesis, pues obviamente tiene que aprobártela, exponerla, y que todo salga bien, ¿no? Y posteriormente se hace un examen de grado de la misma universidad para que la propia universidad, claro, es una de prestigio, te pueda reconocer tus estudios. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Después, si tú quieres que tú, ahora ya que eres cirujano plástico, te certifique a alguien, que el único ente en México encargado de certificar es precisamente el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es el ente que va a decir, bueno, ok, el doctor ya se formó en cirugía plástica, vamos a ver si realmente tiene los conocimientos, las habilidades y las destrezas para poder ejercerlo, y te hacen un examen. Okay. Si pasas ese examen, entonces puedes decirte que eres un cirujano plástico certificado, ¿verdad? Y ahora sí,
hay también algo que se llama Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Correcto. ¿Qué es eso? Es un grupo de cirujanos plásticos, pero que solamente pueden estar siempre y cuando estén certificados previamente por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Okay. Entonces, si nos vamos en tiempo, pues sí, después de estudiar medicina, por lo menos tienes que hacer, depende del plan de estudios, 2 o 3 o 4 años o 5 años incluso de cirugía general, y después entras a la subespecialidad y haces por lo menos otros 3 años. O sea, es el camino que se tarda un médico general en ser cirujano plástico. Y obviamente al final, que el Consejo Mexicano, en este caso de cirugía plástica, te certifique, te avale, y ese organismo pues da certeza y seguridad de que esa persona se formó en esa subespecialidad, en este caso de cirugía plástica, ¿verdad? Así es. Por la vía legal y por la vía bien, ¿verdad? Como debe de ser. Me parece importante destacar este tema, doctor, porque bueno, en muchas ocasiones podremos encontrar a alguna persona, pues bueno, pronunciando procedimientos estéticos, médicos y plásticos sin tener estos previos, pues bueno, años de estudio que tal nos lo comentaba, son extensos. Pero hablando del siguiente paso, ¿con qué estadísticas nos encontramos en el 2023 respecto a este tema? Sí, Clarisa, perdón. Para poner un ejemplo y para que el público entienda en números, ¿verdad? Por ejemplo, en el año pasado presentan el examen nacional cerca de 47,000 médicos generales. Así es. Concursando más o menos por 18,000 plazas. Entonces, estamos en una proporción como de que por lo menos de cada 4 pasa 1, ¿verdad? Así es. Ahora, de esos 18,000 que van a pasar, solamente hay 1,800 plazas más o menos para ser cirujanos generales. O sea, para tener derecho a ser cirujanos generales. Si te fijas, más o menos un 10% de ese total. Así es. Ahora, de esos 1,877 más o menos que fueron el año pasado los que entraron a cirugía general, solamente hay 74 plazas a nivel nacional para hacer cirugía plástica. Entonces, si te fijas, en proporción, pues solamente hay 74 plazas para 1,877 personas, ¿verdad? Es decir, solamente casi un 4% de los cirujanos generales van a ser cirujanos plásticos. Y esto todavía disminuye más teniendo en cuenta que de 47,000 personas que aplicaron para ser médicos cirujanos generales, solamente una cantidad muy pequeña van a lograr la subespecialidad en cirugía plástica. En este caso sí, si lo vemos en proporción de los 47,000 concursando por las 74 plazas, pues es una cantidad muy pequeñita, ¿verdad? Así es. Entonces ese es el camino y eso lo pongo en números para que la gente entienda que no es tan sencillo, ¿verdad? Llegar a ser subespecialista. En este caso yo estoy hablando de cirugía plástica, pero lo mismo es para las otras subespecialidades. Así es. Y ahora continuando también con el tema de la formación de un cirujano plástico, ¿le toma el mismo camino a un cirujano plástico que a uno que conlleva todas estas también subespecialidades, como bien lo comentábamos con usted, que además de la cirugía plástica, pues bueno, es la reconstructiva? No, parte del plan de estudios por eso el título es cirugía plástica, estética y reconstructiva. O sea, no se puede hablar solamente de estética o solamente de reconstructiva, no. ¿Por qué? O sea, la reconstrucción no está separada de la estética, ni al revés. O sea, no se pueden separar. O sea, una lleva implícita a la otra. Obviamente, si vas a reconstruir, pues lo tienes que reconstruir de una manera apegándote a los fines estéticos, ¿verdad? O sea, no puede haber separación aquí en los términos, ¿verdad? Que luego mucha gente confunde y por eso da lugar a malas interpretaciones, ¿verdad? Continuamos con más información, doctor. En este caso, ¿qué es lo que sigue para un doctor cuando ya tiene esta previa preparación y continúa con la parte de la formativa? Bueno, otra cosa importante decirte, Clarisa, que el examen nacional de aspirantes a la residencia médica, sí está regulada también y el único ente es un ente que se llama Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Ese ente hace cuenta que es el vínculo entre la Secretaría de Educación y toda la parte de salud. O sea, sí está vinculado, sí está relacionado. Entonces, es como cualquier otra carrera, ¿verdad? O sea, finalmente la Secretaría de Educación tiene que primero, si alguien, pues primero validar el título de medicina, ¿no? Y también validar la especialidad o la subespecialidad. Pero hay todo un programa ya hecho que se actualiza constantemente y que está pensado precisamente para
para dar certeza a que alguien que pasa un examen nacional y va a ser especialista y lo va a reconocer una universidad de prestigio, pues sí tiene que haber previamente un programa que se llama Programa Único de Especialidades Médicas, ¿verdad? Donde sí hay todo un programa que regula cuántas veces tienes que ir al hospital, qué días, cada cuándo hacerte exámenes, etcétera, ¿verdad? Entonces es una formación formal. Eso es lo que quiero transmitir finalmente, que es una formación formal, ¿verdad? Así es, y tenemos precisamente un código QR en pantalla donde nos pudiera explicar un poco más, doctor, de manera bastante breve antes de ir al corte. Yo se los platiqué muy rapidito porque pues el tiempo no es mucho, pero en ese artículo estamos poniendo en su pantalla un código, es un código QR de un artículo que escribió la presidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva actual, que es la doctora Berta Torres, donde el artículo se llama Panorama General de la Formación de Cirujanos Plásticos en México, para que también la gente pueda leerlo y entender un poquito más a fondo cómo es la formación de un cirujano plástico en México, ¿verdad? Así es, y continuaremos con más de esta información al regresar de esta pausa, porque bueno, vaya que es un tema que también tiene que conocer el público. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, un placer. Iremos a una pausa y regresando tendremos más información de este tipo en Medicina al Día, solamente para ustedes.